Aquí sí. ¿Ven la pantalla? ¿Están viendo? Sí. Entonces habíamos dicho que cuando un elemento, ¿verdad? Un metal, vemos, es atacado, tenemos por agua, ¿verdad? Es atacado por agua y se forma una disolución básica, o sea, de un hidróxido, de una base fuerte. En realidad la formación del hidróxido no nos lleva, no nos determina que ha habido un cambio químico, porque si ustedes se dan cuenta, en el ion hidróxido, tanto el oxígeno como el hidrógeno tienen el mismo número de oxidación que en el caso del agua. Entonces, ¿qué es lo que determina aquí en este tipo de reacciones que ha habido un cambio químico, o sea, una reacción? Es el paso del ion hidrogenoide del agua a hidrógeno elemental. Entonces, claro, eso determina, tenemos la reacción redox. Y en ese caso, el metal se oxida. Entonces, el metal se oxida, claro, aquí estamos, una sustancia se oxida y otra se reduce. Pero acá cuando estamos trabajando a pHs, bueno, a pHs altos, o sea, pHs básicos, la reacción redox, donde está involucrado la formación del hidrógeno, ¿verdad? Elemental, es la que ustedes ven ahí con dos iones hidróxido, o sea, tenemos que ya tomar en cuenta, tenemos la presencia de esos iones a esos pHs altos. Entonces ya ustedes saben por la ecuación de Nernst, vemos que esa reacción de reducción del hidrógeno es dependiente del pH, ese potencial redox. Y por ejemplo, a un pH 7, ese potencial es de menos 0,41 voltios y a pH 14 disminuye más a menos 0,83 voltios. Entonces, claro, esa reacción redox, vemos en la cual el agua oxida, tenemos a metales, es para aquellos metales con potenciales menores a menos 0,83 voltios. Y luego tenemos, por ejemplo, en el caso de los elementos del bloque S, ya ustedes saben, por ejemplo, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el calcio, etcétera. Entonces ahí se lleva a cabo la oxidación del metal, ¿verdad? La oxidación del metal más hidrógeno, Miren que ahí no he puesto agua, sino en realidad el hidróxido, ¿verdad? El hidróxido de sodio, pero ya sabemos ahí, tenemos que en realidad, tenemos el agua, tenemos en la cual pasa a formar una solución básica del hidróxido del metal ya oxidado. Pero eso es siempre, le preguntan, siempre va a ocurrir, eso lo tienen que investigar. Con respecto a los elementos del bloque S, siempre se va a llevar a cabo la formación del hidrógeno ahí, entonces lo van a investigar. En el caso del berilio y el calcio, se atacan en medio básico. Ya ustedes saben que eso es con respecto a los elementos del grupo 2, pertenecientes al bloque S, pero de diferencia con los metales alcalinos, o sea, del grupo 1, ellos tienen 2 electrones en el subnivel S. En cambio, el magnesio, ahí ya le dicen que no se ataca. Entonces le están preguntando la explicación. ¿Por qué no se ataca? En el caso de los elementos del bloque P, ahí por ejemplo tenemos el caso del zinc. Mire que el zinc se trata como si fuese un elemento del bloque P, aunque es un elemento del bloque D. Acuérdense que el zinc termina, es el que encabeza el grupo 12, que es donde terminan los elementos del bloque D. Pero debido a su estructura electrónica, él se comporta más como un elemento del bloque P. Y ya ahí sí tenemos elementos del grupo 13, elementos propios del bloque P, aluminio, el galio, en el cual sus potenciales, que son menores a menos 0,8 voltios, el ataque es posible. Entonces la formación de los hidróxidos ahí son anfóteros. Entonces, ¿ya qué significa eso de anfótero? Tanto en el caso del zinc como del aluminio y el galio. ¿Qué significa eso de anfóteros, jóvenes? Que puede actuar como ácido y como base, dependiendo de la especie con la que se encuentra enfrente. Exactamente. Entonces pueden actuar como bases o como ácido, reaccionando ya. Entonces, en el caso del aluminio, ahí tienen esa reacción con el hidróxido de sodio, ¿eh?
O sea, ustedes saben, claro, ahí se forma inicialmente lo que es un hidróxido de aluminio, que es un precipitado. Pero al ir adicionando, tenemos más hidróxido de sodio, entonces se va a formar esa especie. Aquí acuérdense que no es lo mismo partiendo del óxido o del hidróxido, ¿verdad?, de aluminio, y adicionándole que se forma es el tetrahidroxoaluminato. Aquí no, aquí es el metal más una disolución de hidróxido de sodio, entonces se forma esa especie compleja, el hexahidroxoaluminato 3, aluminato 3 más hidrógeno. Aquí se libera hidrógeno, igual que en el caso de los elementos del bloque S. Entonces se libera hidrógeno y ya ustedes saben que es una reacción redox donde tenemos dos semireacciones. Por un lado tenemos la oxidación del aluminio y por otro la reducción del hidrógeno. Entonces, para balancearla, nosotros podemos utilizar tanto, en este caso, ya ustedes saben que si es en medio básico, involucra iones hidróxido. Entonces, lo más recomendable es primero balancear la ecuación, la redox, en medio ácido, y luego entonces adicionarle los correspondientes iones hidróxido para que la reacción quede en términos de medio básico, que es presencia de iones hidróxido. Y es eso lo que se le explica aquí, ¿ya? Eso ustedes lo hacen, eso es tema de primer año. Y ya claro, el lado de los reactivos ustedes ven 6 iones hidrogenoides más 12 iones hidróxido. Ahí entonces 6 iones hidrogenoides se neutralizan con 6 iones hidróxido y se forman 6 moléculas de agua. Y luego quedan 6 iones hidróxido restantes, que lo que nos dice que esa reacción se lleva a cabo en un medio básico. Y ya entonces en el lado de los productos tenemos la formación de ese complejo del hexahidroxoaluminato 3 y la liberación del hidrógeno. Entonces ahí le hacen la pregunta, ¿ese potencial redox estándar es el mismo que medio ácido? ¿Qué me dirían ahí? ¿Qué me dirían ahí? ¿El potencial es el mismo que medio ácido? Acuérdense que eso tenemos que determinar si en la reacción participa iones hidrogenoides, ¿se acuerdan? Entonces, claro, al plantear la ecuación de Nernst y que hay en ese término logarítmico esté presente la concentración de iones hidrogenoides o iones hidróxido, claro que ese potencial va a ser dependiente del pH. Tenemos del pH, por lo tanto, si se lleva a cabo en un medio ácido o en un medio básico. Y ahí el plomo es resistente, ¿verdad?, al medio básico. Aquí, para que no se confunda, tenemos, bueno, estamos hablando yo con respecto al agua, porque en el agua yo cuando adiciono un metal alcalino o un metal alcalino terro en agua, se forma una solución de hidróxido. Y entonces se dice, bueno, que es la reacción con el hidróxido, pero en realidad es el agua. El agua es la que está llevando a cabo la reacción de oxidación del metal, reduciéndose el agua a hidrógeno. Entonces, en el caso del silicio con un potencial, miren que ahí se me fue, todavía me falta poner en cursiva. Acuérdense que esa letra E de potencial va en cursiva, entonces en itálica, pero ahí está normal. Entonces, ese potencial redox estándar del silicio es mucho menor a 0. Vemos, como su óxido es ácido, entonces en medio básico puede formar, vemos, un oxoanión. Por tanto, la reacción es posible. Ahí el silicio más hidróxido de sodio, entonces forma el ion silicato, ese oxoanión, y se libera hidrógeno. En el caso del fósforo, del azufre y de los halógenos, en medio básico desproporciona. Ya ustedes saben lo que es desproporcionar, ¿verdad? Ese estado de oxidación 0, vemos, da 2 estados de oxidación en la reacción. Por ejemplo, el caso del fósforo, entonces ahí se forma la fosfina,
el pH 3 más el ion dihidrógeno fosfito. Fosfito, o no, ese es el ion dihidrógeno bueno, porque no es ni fosfato ni fosfito. Ahí van a investigar el nombre de ese, porque ahí es PO2. Entonces ahí desproporciona el fósforo en estado de oxidación 0. ¿Qué estado de oxidación tiene el fósforo en la fosfina? ¿Qué estado de oxidación tiene el fósforo en la fosfina? 3 más. 3 más, ¿verdad? Porque ahí es un hidruro donde el hidrógeno está en 1 menos. Y en el ion dihidrógeno, bueno, que no sabemos el fosfito, fosfoni, sería, porque no es ni fosfato ni fosfito. Entonces ahí el fósforo que ha estado en esa especie H2PO2 con una carga negativa. ¿Cuál es el estado de oxidación? 3 más. 3 más, pero si el hidrógeno, mira, si cada oxígeno ahí es 2 menos, 2 por 2 es 4 menos. La carga de todo el ion es 1 negativo. Entonces ahí los hidrógenos tienen carga positiva, 2 más. Entonces 2 más y 4 menos es... Y 4 menos es 2 menos y la carga es menos. Por lo tanto, el fósforo ahí tiene que ser 1 más, ¿verdad? 1 más. Que no es un estado de oxidación propio del fósforo, pero ahí está 1 más. Acuérdense que por eso que la dificultad de la inorgánica, porque a veces hay cosas que no son tan comunes. Y ya entonces le queda para que ustedes investiguen esa reacción de desproporción en el caso del azufre. Miren que nosotros tendemos a representar en las ecuaciones químicas tanto el fósforo como el azufre, no en forma tetratómica ni octatómica, sino colocamos fósforo y azufre y las reacciones quedan balanceadas, no es necesario, pero ahí están de esa forma. En el caso de los halógenos, entonces desproporciona a el correspondiente halogenuro más la forma hipohito, hipohito más agua. Pero en el caso de los elementos más pesados, que es el bromo y el yodo, lo que está más abajo en el grupo 17, entonces la reacción, a su vez, ese hipohito desproporciona, dando ion, el halogenuro nuevamente, más el ato, ¿verdad? Dando el ato. Ese es solamente para el caso del bromo y el yodo. Entonces llegamos a las llamadas disgregaciones o reacciones a fusión, que yo les dije que eso es todo un mundo en lo que es la mineralogía, donde se trabajan minerales, donde se necesitan solubilizar, tenemos los compuestos. Entonces en este caso tenemos la básica oxidante, donde tenemos que se puede utilizar o sea, una mezcla de nitrato de potasio más carbonato de sodio, o ¿cómo se le llama ese compuesto? Al N2O2. Cualquiera de los dos se pueden utilizar. ¿Cómo se le llama al Na2O2? ¿Es un óxido ese compuesto? Peróxido, es un peróxido de sodio. Exacto, es un peróxido de sodio. Entonces, claro, se puede utilizar cualquiera de esos dos, una mezcla de nitrato de potasio más carbonato de sodio para llevar a cabo esa disgregación básica oxidante. Entonces ahí lo dice, va oxidante y se lleva, o se puede usar el peróxido de sodio. Entonces ahí dice, ¿cuál es el agente oxidante? En el caso del nitrato de potasio más carbonato de sodio, ¿qué ustedes creen que va a determinar ahí
¿cuál es el agente oxidante? Jóvenes. El agente oxidante es lo que va a permitir la oxidación. En este caso, si es un sulfuro metálico, entonces va a atacar oxidando esa especie. Entonces, ¿cuál es el agente oxidante ahí? Que ya habíamos visto eso en un ácido nítrico, ¿se acuerdan? Sería el ion nitrato, ¿verdad? El ion nitrato ahí es el que actúa como un agente oxidante. Entonces, ¿qué forman? Claro, ya entonces ahí tenemos, si él está oxidando, la reducción del ion nitrato a una forma determinada que ustedes van a investigar y se oxidaría, en este caso, si es el ataque de un sulfuro metálico, esa especie se oxidaría. Entonces ahí que tenemos el metal y el ion sulfuro. Entonces, ¿cuál de las dos partes entonces se oxida, ¿verdad? Entonces, ¿qué forman? Eso es lo que ustedes tienen que investigar con esas dos reacciones. Por ejemplo, el sulfuro metálico más nitrato de potasio más carbonato de sodio más calor. Son reacciones que se llevan a temperaturas muy altas. Entonces, eso es o sea, son peligrosas porque en un laboratorio son temperaturas, no hay que de 100, 200, a veces hasta de 1000 grados o más. Entonces, ¿cuál aporta el medio básico? Porque ahí dice que es básica oxidante. Entonces, en el caso de esta mezcla de nitrato de potasio más carbonato de sodio, ¿cuál ustedes creen que aporta el medio básico? ¿Cuál de esas dos sustancias? ¿Sí, el carbonato de sodio? Claro, porque ya saben que el carbonato tenemos en un medio da iones hidróxido. Entonces, por lo tanto, eso es lo que aporta el medio básico. Ya sabemos que el otro, el nitrato, es el que aporta lo que es el ion nitrato, el agente oxidante. También tenemos el ataque de óxidos ácidos, por ejemplo, este óxido de cromo, y aquí se pueden formar oxoaniones al oxidarse. Por ejemplo, ¿cuál ustedes creen la oxidación de ese cromo tenemos presente en ese óxido ácido de óxido de cromo 3? Acuérdense que el cromo, el estado de oxidación más estable, como vimos y que lo vamos a corroborar ahora con un diagrama de Froh, es el estado de oxidación 3+. A diferencia del molibdeno y el wolframio, que pertenecen al grupo 6, cuyo estado de oxidación, los más altos son los más estables. Por ejemplo, en el caso del wolframio, el 6+. Entonces, ¿ustedes creen a qué especie se oxidaría ese cromo que representa un oxoanión? ¿A qué especie? Puede ser al ion cromato, ¿no es así? Al ion cromato. Y de ahí ustedes saben que el nitrato, entonces, es el que aporta lo que es el agente oxidante, que es el ion nitrato, y que él se va a oxidar, a reducir, formando una especie con un estado de oxidación. Puede ser el ion nitrito, ¿verdad? El ion nitrito, donde esté un estado de oxidación el nitrógeno más bajo, o sea, menos positivo, porque él se está reduciendo, y el cromo se está oxidando de cromo 3+ a cromo 6+. En el caso cuando utilizamos peróxido de hidrógeno, ahí es el oxígeno, ¿verdad? El sodio no puede, porque el sodio solamente puede tener un número de oxidación 1+. Pero entonces el oxígeno en su forma peróxido es la que va a ser el agente oxidante, permitiendo la oxidación del cromo 3+ a 6+. ¿Y cuál sería, en qué se convierte ese ion peróxido? Así ustedes pensando, acuérdense que esas reacciones las van a investigar, pero ¿no sería en el óxido de sodio? Muy bien, claro, porque ahí él se está reduciendo de 1- a 2-. De ion peróxido pasa a ion óxido. Entonces esa es la... Y tenemos también la reductora donde se utiliza carbono. En lugar de la mezcla nitrato de potasio más carbonato de sodio o de peróxido de hidrógeno, se utiliza carbono. Más calor también. Ya les dije que una
constante en este tipo de reacciones es que se llevan a cabo a temperaturas muy altas. Entonces, por ejemplo, esta, por ejemplo, se utiliza, para obtener, elementos en su estado elemental. Por ejemplo, el plomo se obtiene a partir del óxido de plomo, dióxido de plomo. Y ahí ya ustedes saben, lo mismo pasa con la formación del monóxido de nitrógeno y dióxido de nitrógeno, dependiendo de las condiciones, ¿eh? Se puede formar uno u otro óxido. Y las descomposiciones térmicas, que es donde se llevan a cabo. Yo tengo una pregunta. Dígame. En el caso de la anterior PPT, donde dice cromo 2, oxígeno 3, ahí lo que nosotros tenemos un dímero, ¿cierto? O sea, no es dímero. Acuérdense que ahí estamos intercambiando, son los estados de oxidación. El cromo es 3 más y el oxígeno 2 menos. Los dímeros se forman es cuando es la forma dicromato, ¿eh? En la forma, si ustedes ven que el ion cromato, en el ion cromato y en el ion dicromato, el estado de oxidación del cromo es el mismo, es 6 más. Pero acuérdense que en el caso del ion dicromato, ahí tenemos la 2 cromo, dos núcleos de cromo. Entonces ahí sí es como si fuera un dímero. Es un dímero, como en el ion peróxido también, que son 2 oxígenos. Por ejemplo, el mercurio en estado de oxidación 1 más, en realidad es 2 mercurios enlazados y cada uno con una carga positiva. Entonces se representa como Hg sub 2 y arriba con 2 cargas positivas. Y el ion peróxido y el ion disulfuro, por ejemplo, se representa el oxígeno del azufre con un subíndice 2, pero como superíndice iría 2 cargas negativas. Ahí sí serían como si fueran dímeros, ¿eh? Dímeros, pero en este caso no, solamente se están intercambiando las cargas para formar los subíndices. ¿Le contesté? Sí, pero es que lo confundí con el otro y pensé que con la reacción ácido-base, pero ya entendí. Sí, está bien. Entonces, las descomposiciones térmicas, por ejemplo, que hay cambio en el estado de oxidación, son reacciones redo. Por ejemplo, los óxidos de metales nobles. Por ejemplo, tengo un óxido de mercurio, vemos, sólido más calor, entonces se descompone mercurio más oxígeno. Ahí el mercurio pasa, estado de oxidación 2 más a 0, y el oxígeno de 2 menos a 0. O sea, el oxígeno se oxida. Ahí de 2 menos a 0, sí, ahí el oxígeno se oxida y el mercurio se reduce, ¿verdad? El mercurio se reduce. En las sales inestables, por ejemplo, en el caso del clorato de potasio, más calor, igual, ahí el cloro pasa de 5 más, perdón, a 1 menos, se reduce y el oxígeno se oxida de 2 menos a 0. En el caso de los peróxidos, ahí tenemos el peróxido de bario, ¿eh? Más calor, entonces se forma el correspondiente óxido, entonces ahí pasa de 1 menos a 2 menos, reduciéndose, y el oxígeno de 2 menos a 0 oxidándose. En las sales amónicas, ya acuérdense que cuando vimos las reacciones de con proporción, ahí veíamos el caso tanto del nitrato de amonio como del nitrito. Ahí, ¿cuáles serían los productos en el caso del nitrato de amonio? ¿Se acuerdan? En el caso del nitrato, entonces ya esas reacciones donde se forma, acuérdense que ahí tenemos el nitrógeno con 2 estados de oxidación distintos. El estado de oxidación de 3 menos en el caso del ion amonio y de 5 más en el ion nitrato. Entonces proporciona esos 2 estados de oxidación que son inestables para dar estado de oxidación, el 1 más o el 0. Ahí se forma nitrógeno, óxido de nitrógeno, 1. Entonces eso lo van a ver en las diapositivas anteriores. Y en el caso del dicromato de amonio, es lo que se llama como la reacción Volcán, ¿verdad?
ahí se forma nitrógeno elemental. Yo sí me acuerdo. Eso lo van a... No me acuerdo. Los productos, más agua también. Algo con tarea. Entonces, esa es una reacción donde se lleva a cabo la descomposición. Pero el cromo, miren que el cromo ahí está en un estado de oxidación 6+, en su forma dicromato. Pero ¿ustedes creen cuál sería ahí la... ¿Cuál es el estado de oxidación que va a alcanzar el cromo en esa descomposición? Los videos sí eran ilustrativos, sí me demostraban las cosas. Pero, no sé. Grababan como que... No sé si no querían que vieran el resultado o qué. El 3+, ¿verdad? Que es el estado de oxidación más estable con su forma óxido. Que van a ver ahí, ustedes tienen ese compuesto. Ay, no me acuerdo de qué color es ese compuesto. Le enciende, es una reacción explosiva, es peligrosa. Entonces se llama volcán porque es como si fuera, como si estuvieran liberando, como un volcán en la naturaleza, cuando hace erupción. Y desprende mucho calor, desprende hidrógeno. Es el gas hidrógeno, pues eso, y agua, vapor de agua, y queda el óxido de cromo 3, que es de color como verde. Entonces le queda ese polvillo verde. Entonces, en el caso de los compuestos de metales nobles también se pueden descomponer. Estas sales son costosísimas. Por ejemplo, yo utilicé en el laboratorio el tetracloroaurato 3 de hidrógeno, que es de color como amarillo. Sí, es un color amarillo. Claro, esos compuestos son sumamente costosos porque son metales nobles. Y claro, ahí se van a investigar esas reacciones de descomposición de estos compuestos de metales nobles. Y aquí terminamos entonces este material. Hace una pregunta en la reacción esa del dicromato de amonio. Ellas con proporcionan, ¿verdad? No, porque ahí acuérdense que el nitrógeno en el ion amonio, ¿qué estado de oxidación tiene? 3-, ¿no? Y se desprende ahí nitrógeno. Entonces de 3- a nitrógeno 0, ahí el nitrógeno se oxida, sí. Y el cromo, que está en su forma 6+, se reduce a cromo 3+. No, ahí no hay reacción de comproporción y de desproporción, sino una reacción sencilla, donde el nitrógeno se oxida de 3- a 0, y el cromo se oxida, se reduce, de 6+ a 3+. ¿Le quedó claro? Listo, profe. Estaba confundiendo con el anterior que habíamos dicho que sí con proporcionado. En el caso del nitrato de amonio y del nitrito de amonio, sí, se forma agua, agua más. En uno de los casos se forma nitrógeno y en el otro se forma el óxido de nitrógeno 1. Mire, se lo voy a buscar porque ya eso lo habíamos discutido cuando estudiamos las reacciones de comproporción. Aquí, mire. ¿Ya lo ven? Mire, en las reacciones de comproporción, ya lo habíamos dicho, que en el caso de la descomposición del nitrito de amonio se forma el nitrógeno más agua, pero en el caso del nitrato no alcanza el estado de oxidación 0, sino el estado de oxidación más estable es el óxido de nitrógeno 1. ¿Lo ven? Sí, profe. Entonces pero en el caso del dicromato de amonio, no es una reacción de comproporción. Todo eso lo tienen que manejar porque en el examen se le puede colocar una reacción y yo les voy haciendo preguntas. Y para eso ustedes tienen que saber los cambios que se dan en los números de oxidación. Por eso que siempre estoy con el ejercicio de dónde sale el estado de oxidación. Por ejemplo, si es un ion con determinada carga, entonces ya ustedes saben, van asignándole, por ejemplo, el oxígeno, que es carga 2-, lo multiplican por el subíndice, que representa el número de esos iones, y así van determinando el hidrógeno 1+, y van determinando el estado de oxidación del otro elemento. Porque ustedes tienen que determinar eso para saber, porque en muchas reacciones no hay cambio en el número de oxidación, acuérdense.
Y en las reacciones ácido-base, las reacciones de metátesis o de doble desplazamiento, no hay cambio en el número de oxidación. Entonces, todo eso lo tienen que manejar, porque si no, en el examen Profe, aprovechando que estamos hablando de eso, yo tengo una pregunta. En el diagrama de Frost, ¿cómo nosotros podemos diferenciar entre los estados de oxidación que están dismutando y los que están comproporcionando, creo que se llama así? Bueno, porque usted, mira, cuando usted ve en el diagrama de Frost, se lo voy a poner aquí, ¿vea? Cuando usted ve en el diagrama de Frost, usted, en la misma forma de cómo están dispuestas, vamos a decir, los estados de oxidación, porque al poner una línea, usted va a ver, por ejemplo, en el caso de la disproporción, que siempre ese estado de oxidación que es inestable va a quedar por encima, casi en el punto medio, de los dos estados de oxidación que está conectando entre sí a través de una línea. Va a quedar que va a estar por encima. ¿Lo ve aquí en el diagrama? Entonces, siempre que usted ve esa forma de conectar los puntos, ¿verdad? Los puntos en ese diagrama de Frost que traza una línea, esa línea entrecortada entre dos estados de oxidación y queda un estado de oxidación por encima, casi en el punto medio. Entonces usted va a ver que ese es el que va a ser sensible a la disproporción. Pero en el caso de la comproporción es todo lo contrario. Al trazar, ve que es como si fuera un triángulo, ¿verdad? Cuando traza la línea entrecortada es un triángulo, pero el que está entre los dos estados de oxidación, que está conectado con la línea entrecortada, ese estado de oxidación inestable no va a quedar por encima, sino por debajo. Entonces, en ese caso es todo lo contrario. Ese estado de oxidación es más estable y los que están, ya sea por arriba y por abajo, son los que van a comproporcionar a ese estado. Es por la forma que tiene el diagrama. Sí, era eso lo que quería saber, es que Sí. estaba un poco confundido, pero porque ya usted entendí. usted se da cuenta es por la forma, ¿verdad? De cómo se unen esos puntos, ¿verdad? En el espacio, y ya usted ve, imaginar, y no tiene que trazar ni la línea esa entrecortada, y ya usted lo ve mentalmente. Mira, ese estado de oxidación es más estable que los que están conectados a su vez a él. Entonces, ese se va a alcanzar cuando esos dos estados de oxidación comproporcionen a ese estado. Y así es todo lo inverso en el caso de la desproporción, perdón. Parece que es dismutación o desproporción. Pero en el inglés no es sino disproportionate. Profe, en la esa comproportación, siempre se llega a un estado de oxidación más estable. ¿Cómo? En la comproporción, siempre se llega a un estado de oxidación más estable. Sí, o sea, dos estados de oxidación que son termodinámicamente inestables, entonces comproporcionan ese estado de oxidación estable. Profe, la gráfica F que ahí dice 1000, que es media, ¿a qué se refiere esa, la gráfica de dice? ¿Qué representa? Entonces es una media, o sea, de media se alcanza, tenemos un cambio en la energía libre de menor, o sea, se alcanza un delta G más negativo. O sea, que hay un cambio de media en ese delta G, que va a ser hacia un valor menor estabilizándose. Puede que este es un diagrama termodinámico. Eso es que se refiere a la media. O sea que desde el punto de vista, tenemos, vamos a decir, estadístico, por así decirlo, se alcanza una media de un delta G menor, más negativo. Eso es lo que se refiere. ¿Alguna otra pregunta? Profe, en la gráfica de cuando se oxida y se reduce, ¿me lo podría explicar? Es que con las flechas no me enredo un poquito. Están ahí. Este mismo diagrama. No, el que dice que se oxida y se reduce.
Las No, flechas esto no se confunda. Mira, ahí solamente le está diciendo que dependiendo de la dirección, si usted va, por ejemplo, en el caso se oxida, tenemos cuando va de un estado de oxidación menor a un estado de oxidación mayor, o sea, más positivo. Acuérdense, si nos desplazamos hacia la derecha, es porque se alcanza un estado de oxidación más positivo. Entonces, por lo tanto, se está oxidando. Y ahí ustedes ven la flecha. Bueno, ahí tiene, ya ustedes saben que la inclinación nos da el potencial, ¿eh? La inclinación de esa línea nos da el potencial redox que conecta a esas dos especies. Pero en cambio, si la especie se desplaza hacia la izquierda, o sea, vamos en sentido contrario hacia la izquierda, es porque se está reduciendo la especie hacia un estado de oxidación menos positivo. Acuérdense que todo es, si el estado de oxidación varía hacia un valor más positivo, que se está oxidando. Y si varía hacia un estado de oxidación menos positivo, es porque se está reduciendo. Que todo lo contrario, si se está oxidando, se hace menos negativo, y si se está reduciendo, se hace más negativo. ¿Entendió? Esa parte es jugar con los números, no se confunda, esto es sencillo, pero por eso que ustedes dan álgebra, es la utilidad, las matemáticas todas se aplican. Lo que pasa es que los profesores de matemática, el problema que siempre yo les digo a ustedes, que ustedes ven las matemáticas de una forma pura, o sea, el profesor de matemática, y ese es un problema de la licenciatura en matemática, que ellos solamente ven matemática, y deberían, bueno, la matemática está implícita en los ámbitos de la vida humana, pero debía haber es como especialidad, ¿verdad? Matemáticos que se especialicen en el campo de las ciencias naturales, donde ya entonces ellos, además de la parte pura, se enfoquen más en la parte física y química. Y claro, los que se especializan en el campo comercial, por ejemplo, aquellos que dan clases en la Facultad de Administración de Empresas, se especializan más en ese campo. Y que en su carrera ellos vean más formación de la aplicación de esas matemáticas. Porque ese es el problema de ustedes, que ustedes se fragmentan. Ustedes se resisten a ver las matemáticas por ejemplo, la química, que es su carrera. Ustedes creen que la química es como química, que no se tiene, las matemáticas no es necesaria, y son necesarias. Todos esos temas que ustedes ven en la matemática de manera pura, luego ustedes ven la utilidad que tienen para entender el proceso químico. Por ejemplo, en este caso, un proceso redox. Siempre se aplica. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Entonces vamos a pasar a la siguiente presentación, que es corta. ¿Están viendo la pantalla? Sí, profesor. Sí. Sí. Entonces vamos a pasar. Mire, esto vamos a hacer hincapié en la periodicidad de las propiedades químicas de los elementos del bloque D y sus compuestos, que no es más que de los números de oxidación, porque los números de oxidación son los que denotan que ha habido un cambio químico, ¿verdad? A través de las llamadas reacciones redox. Estos elementos tienen una química muy pura y fascinante, porque tienen muchas aplicaciones debido a esos cambios que pueden tener en el número de oxidación, los hacen susceptibles de ser utilizados, por ejemplo, en muchas aplicaciones catalíticas, por ejemplo, en catálisis homogénea y en catálisis heterogénea. También tienen una aplicabilidad a nivel biológico, y en el caso de la bioinorgánica, como yo les expliqué el semestre pasado, y también por la gran diversidad de compuestos que dan, de naturaleza organometálica, y también tenemos a los compuestos de naturaleza bioinorgánica, pero también ellos tienen una estructura electrónica, que lo vamos a ver inmediatamente, también que lo hace susceptible de ser aplicado
en el entorno, vamos a decirle, en el campo de la electrónica. Entonces, igual ya ustedes saben de los semiconductores. Todo esto tiene una aplicación muy extensa en la industria y en la tecnología, porque la industria utiliza lo que es la catálisis para obtener un sinnúmero de productos, ya sea farmacéutico, o de otra naturaleza que son utilizados por el hombre. Entonces, ya yo le decía desde hace tiempo que no es lo mismo hablar de elementos del bloque D, aquí falta de ponerla en cursiva, que decir un metal de transición. Sí podemos decir que todo metal de transición es un elemento del bloque D. Acuérdense del bloque D porque tiene ese subnivel D desde un electrón hasta 12 electrones. Acuérdense que comienza en el grupo 3 y termina en el grupo 12. Pero para que sea un metal de transición, tiene que tener ese nivel D parcialmente lleno de electrones. Entonces, por lo tanto, en esa categoría, si lo vemos de esa forma, el zinc, el cadmio y el mercurio serían elementos del bloque D, pero no serían elementos de transición, no serían metales de transición porque ahí tenemos tanto el subnivel. Acuérdense que una particularidad de estos elementos es que tienen 2 electrones en el subnivel NS y tienen desde 1 a 10 electrones en el subnivel N-1D. O sea que acuérdense que el nivel D cae en un nivel de energía en una unidad por debajo al subnivel S. Pero en el caso del zinc, el cadmio y el mercurio, tanto el subnivel S como el subnivel D está completamente lleno de electrones. Pero si ustedes tienen la forma iónica, o sea, zinc 2+, cadmio 2+, y el mercurio 2+ o mercurio 1+, ¿cuáles son los electrones que se pierden primero? ¿Los del subnivel D o el subnivel S? Los del subnivel S, se pierden primero. Entonces, si él se pierde, ya sea el zinc pierde 2 electrones, queda con el subnivel D completamente lleno todavía. Igual sucede con el caso del cadmio y el mercurio, ya sea en su forma 1+ o 2+. Por lo tanto, se consideran que son elementos del bloque D, pero no son metales de transición. Y ya veíamos que el zinc, por ejemplo, se comporta más como un elemento del bloque P. Entonces, el cobre, la plata y el oro son aceptados como metales de transición. ¿Por qué? Entonces, su fundamentación la encontramos en la configuración electrónica, como vamos a ver. Por ejemplo, en el caso del cobre, la plata y el oro, los llamados metales de acuñar, entonces pertenecen al grupo 11, están al ladito del grupo 12. ¿Qué pasa con ellos? Ellos tienen el subnivel D completamente lleno de electrones. ¿No es así? Pero ¿qué pasa en el caso del cobre y el oro? Donde en su estado de oxidación 1+, vemos, y 2+, en el caso del cobre, y en el caso del oro 1+ y 3+, en su forma de iones, porque además de considerar la forma atómica, vemos elemental, tenemos que considerar la forma iónica. Si tenemos cobre 1+, entonces va a perder un solo electrón, el que está en el subnivel S. Entonces sigue teniendo su subnivel D, vemos, completo de electrones, pero ya en la forma cobre 2+, pierde otro electrón, y el otro electrón que pierde es del subnivel D. Entonces ya ahí queda con D9, D con 9 electrones en su subnivel D. Por eso que el cobre está clasificado como un elemento como un metal de transición, igual que en el caso del oro, porque el oro 1+ solamente pierde ese electrón del subnivel S, pero al perder 2 electrones más en su forma 3+, entonces pierde 2 electrones del subnivel D, quedando con 8, con 8. ¿Entendieron esa parte de no es lo mismo un metal de transición que un elemento del bloque D? O sea, yo puedo afirmar que todo metal de transición es un elemento del bloque D, pero no lo inverso. No todos los elementos del bloque D son metales de transición. Por ejemplo, en el caso del zinc, el cadmio y el mercurio se comportan más como elementos del bloque P, porque ellos al formar sus iones siguen teniendo el subnivel D
completamente lleno de electrones. Voy al baño un momento y regreso. Disculpen la tardanza, estaba colocándole una gota oftálmica a mi mamá. Entonces, ¿entendieron bien esto de la diferencia entre un elemento del bloque D y un metal de transición, jóvenes? Profe, en los metales de transición, entonces, el subnivel D no está parcialmente lleno. Exacto, está parcialmente lleno. O sea, porque ustedes se van a dar cuenta ya desde hoy que esa riqueza que tienen estos elementos de transición se debe a eso, a que tienen ese subnivel de incompleto de electrones. Entonces, eso es lo que les da, tenemos esa riqueza, vamos a decir, electrónica, que a su vez explotan en muchas aplicaciones, por ejemplo, magnéticas, también catalíticas, desde el punto de vista electrónico también. O sea, todo esto elemento, acuérdense que los dispositivos electrónicos vamos a encontrar un sinnúmero de
de compuestos, tenemos químicos que caen dentro de lo que es la química inorgánica. O sea, acuérdense de la importancia que tiene esta ciencia, porque tiene muchas aplicaciones tanto a nivel tecnológico como industrial. Entonces, por ejemplo, en la industria farmacéutica, donde sintetiza un sinnúmero de fármacos, no sería lo mismo si en el desarrollo de la química inorgánica a lo largo de la historia. Tenemos para idear lo que son los catalizadores. Fíjense, los catalizadores son muy importantes porque permiten obtener ciertos compuestos que de otra forma no se obtendrían. Entonces, es eso, tener ese subnivel parcialmente lleno es lo que le da esa riqueza, tenemos a estos elementos y a estos compuestos, tanto a los elementos como su compuesto de estos elementos del bloque D. Entonces no es lo mismo, o sea, todos los metales de transición son elementos del bloque D, pero no todos los elementos del bloque D son metales de transición. Entonces, los elementos del bloque D pueden formar cationes. Vemos en los compuestos iónicos, ya ustedes saben si el enlace es de naturaleza completamente iónica. Por ejemplo, el cobalto, pero ya ustedes saben, cobalto 2+, hierro 2+, y la plata 1+, por el poder polarizante que tienen ciertos iones. Entonces, acuérdense que estos iones actúan como ácidos de Lewis, donde pueden tener un cierto, por su efecto de su carácter altamente polarizante, que es la relación de carga-tamaño, hace que tengan esos compuestos una cierta covalencia, o sea, que no sean 100% iónicos. Pero también en los elementos del bloque D pueden formar parte de oxoaniones, como es el caso del ion cromato y el ion permanganato, donde ya dijimos que ese cromo 6+ y ese manganeso 7+, al ser muy polarizante, no pueden existir en forma desnuda, sino que se coordinan con un cierto número de iones oxo o óxido para formar estos oxoaniones. Pero ya ustedes saben que existe, o sea, cuando ustedes representan las estructuras de Lewis de estos aniones, de estos oxoaniones, vamos a encontrar un enlace covalente entre los iones oxo u óxido y el metal central, el ion central, que en este caso sería el cromo y el manganeso. O sea, estamos hablando de un enlace covalente, de un compartimiento ahí de electrones. Y tenemos los complejos, que pueden ser compuestos iónicos, que es lo que vamos a estudiar inmediatamente, si el complejo tiene carga. Entonces sería un compuesto iónico. Si son compuestos moleculares, si el complejo es neutro, por ejemplo, los carbonilos. Los complejos de carbonilos son compuestos moleculares. Pero en los compuestos iónicos, acuérdense que nosotros vamos a tener ya sea un anión o un catión complejo. Puede tener las dos casas. Pero podemos tener un compuesto iónico donde tanto el catión como el anión sean iones complejos. Entonces eso lo vamos a ver inmediatamente en la siguiente presentación. Ya ustedes saben hasta el cansancio que le he mencionado que un compuesto de coordinación está formado de dos partes. El ion metálico, que se comporta como un ácido de Lewis, el cual tiene orbitales vacíos, y el ligando, que se comporta como una base de Lewis, que es la que aporta el par de electrones en el enlace. Entonces uno de los dos átomos aporta el orbital vacío y el otro aporta es el par de electrones. Entonces lo que yo les decía con respecto a las aplicaciones de estos compuestos, muchos tienen propiedades magnéticas. No se confundan, por ejemplo, nosotros decimos, ¿cómo ustedes determinan el magnetismo en primer año? Y que llaman, por ejemplo, cuando tienen una mezcla donde tienen limaduras de hierro, ¿cómo ustedes la separan del resto de la mezcla sólida? Si tienen hierro. Si ustedes tienen una mezcla donde tengan hierro, o sea, el hierro elemental, entonces usted la pueden separar con un imán, ¿verdad? Aprovechando las propiedades magnéticas del hierro, entonces usted la separa. Pero en química inorgánica eso es un campo de investigación, el magnetismo.
y que tiene su sustentación en la mecánica cuántica. Entonces yo puedo desarrollar muchos compuestos inorgánicos que tienen esa naturaleza magnética. Es como el diseño vamos a decir, es como si tuviera, como usted lo ven de forma elemental el hierro, pero ya un compuesto per se inorgánico que va a presentar propiedades magnéticas. Entonces, claro, ese del paramagnetismo está determinado por los electrones desapareados. Nosotros vamos a ver cuando hagamos la distribución de esos electrones D en los orbitales D. Nosotros vamos a determinar si van a quedar completamente apareados o desapareados algunos. Entonces, la cantidad de electrones desapareados va a determinar lo que es el paramagnetismo. Pero eso no es tan sencillo. Eso es todo un campo y además no solamente los electrones desapareados determinan las propiedades magnéticas. Puede darse el caso del compuesto donde todos los electrones estén apareados y el compuesto presentar propiedades magnéticas, pero explotando otros puntos desde el punto de vista de la mecánica cuántica. Entonces, los compuestos aquí se van a encontrar que tienen, tanto en estado sólido como en disolución, tienen color. Pero usted, ¿qué piensan del color, físicamente hablando? ¿Por qué las cosas son coloreadas? Yo les pregunto, ¿usted nunca se ha preguntado por qué usted ven las cosas de diferente color? Es por la observancia a la luz de algunos metales. Claro, acuérdense que los compuestos, o sea, en este caso el metal, va a absorber, ¿verdad?, unas ciertas longitudes de onda. Y no vamos a observar el color en esa, y todo sería en el visible. O sea, esa longitud de onda del visible, donde absorbe, tenemos el metal, no vamos a observar la de ese color, sino la que refleja. O sea, siempre vamos a ver el color complementario. Tenemos, por ejemplo, si el compuesto se observa de color azul, es porque él está absorbiendo en el amarillo. Entonces, siempre es la longitud de onda que nosotros observamos es la que está reflejando el compuesto. Entonces, claro, esa es una interacción con la luz, la radiación electromagnética. Y que nosotros vamos a estudiar, tenemos al final del semestre, nosotros vamos a ver la espectroscopía electrónica, en la cual el ligando al cual está unido el metal va a determinar la separación en energía de los orbitales D, que son de dos tipos. Por cuestiones de simetría, nosotros vamos a tener que los 5 orbitales D se clasifican en dos tipos, los T2G y los EG. Entonces, dependiendo si el campo, la geometría, vamos a decirlo así, es tetraédrica o octaédrica, vamos a tener más estabilizado en energía los T2G o los EG. Entonces, las transiciones electrónicas, acuérdense que ya ustedes saben desde el semestre pasado que las transiciones electrónicas es lo que nos dice el color. O sea, el color, o sea, absorbe el electrón, al absorber energía, pasa de un nivel energético menor a mayor. ¿No es así? Pero cuando el electrón retorna al nivel de energía inferior, entonces es que libera, tenemos una longitud de onda que es el color con lo que nosotros observamos. Ya les dije que es el complemento, el color complementario que es lo que nuestros ojos perciben, no la longitud de onda a la cual absorbe el metal a través, o sea, acuérdense que la transición electrónica se lleva a cabo entre los orbitales D. Por eso es la riqueza del subnivel D la que le da esta... y son los electrones en el subnivel D lo que le da la riqueza a estos elementos. Entonces, claro, aquí es una transición electrónica entre esos dos tipos de orbitales D, los T2G y los EG. Entonces, dependiendo del ligando, que en ese caso sería agua, amoníaco
y iones cloruro va a determinar la separación, o sea, la diferencia de energía entre esos dos tipos de orbitales. Es lo que se denomina la energía de campo cristalino o la energía de desdoblamiento del campo octaédrico o del campo tetraédrico. Entonces, claro, por ejemplo, el agua va a determinar, entonces ahí lo vamos a clasificar, eso lo vamos a ir viendo. El agua va a ser un ligando de campo débil o de campo fuerte, ¿verdad? Y así lo vamos clasificando dependiendo de qué tan intensa o no es la separación entre esos dos orbitales. Entonces, por ejemplo, una disolución del complejo hexaacuo-cobre 2 es de color azul cielo. Pero si yo voy adicionando moléculas de amoníaco a esa disolución de cobre 2 más, entonces las moléculas de amoníaco van a ir desplazando a esas moléculas de agua y ustedes van a ver cómo va cambiando el color. ¿Por qué va a ir cambiando el color? ¿Alguien que me lo explique? Porque ahora no va a ser un azul cielo, sino va a ser un azul eléctrico. ¿Qué está reflejando eso? Que la diferencia de energía que involucra la transición electrónica, que es la que nos dice vemos el color entre los dos tipos de orbitales D, ha cambiado, ya no tiene el mismo valor numérico. Entonces, por lo tanto, cambia el color. Y si ahora, en lugar de moléculas de amoníaco, a la disolución de cobre 2 más, esa disolución acuosa, en la cual el cobre está como hexaacuo-cobre 2, yo le adiciono, tenemos iones cloruro, que va a formarse el tetracloro cuprato, ¿verdad? Así se llama. El tetracloro cuprato 2. Entonces ya ustedes van a ver si se forma un color amarillo verdoso. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir, jóvenes? Claro, ahora hay una diferencia en energía de la transición de los electrones. Claro que la diferencia de energía entre los dos tipos de orbitales, no sé, eso lo vamos a ir viendo, pero claro, como esto es introductorio, estoy explicándole, pero eso lo vamos a ir estudiando detenidamente. Es bastante sencillo, solamente que tienen que estructurarse. Ya cambia, ¿verdad? La diferencia de energía, pero ya yo les dije que no es lo mismo un complejo octaédrico, en el caso del número de coordinación del hexaacuo-cobre 2 y del hexaamin-cobre 2, donde son complejos octaédricos, que en el caso del tetracloro cuprato 2, que es tetraédrico. Ahí va a ver por la naturaleza, la geometría de ese compuesto de coordinación. Aquí no se van a estabilizar los T2G con respecto a los ejes, sino es todo lo contrario. Los orbitales que están sobre los ejes cartesianos son los que se estabilizan, es decir, el dz cuadrado y el dx al cuadrado menos y cuadrado son los que adquieren menor energía. Pero en todo caso, ya ustedes van a ver que en un complejo de campo de geometría tetraédrica, esa diferencia de energía es más pequeña. Por lo tanto, ¿cuál de esas dos transiciones electrónicas representa una diferencia de energía mayor entre los orbitales D? En el caso del hexaacuo-cobre 2 o en el caso del tetracloro cuprato 2, donde representa bueno, eso lo vamos a ir viendo poco a poco y no sé, no vamos a insistir en esto, pero vamos a ir viéndolo. Ya ustedes saben que del color se debe a una transición electrónica y eso depende de la diferencia de energía entre los dos tipos de orbitales, T2G y LG. Miren que en el laboratorio ya lo vi, claro, eso cuando ustedes ven un complejo cuando tienen el hexaacuo, tenemos titanio, ¿eh? El titanio, el complejo, una disolución de titanio, perdón, de vanadio, el hexaacuo vanadio
titanio, hexaacotitanio 3, te van a ver que es una disolución de color como púrpura. Entonces, claro, el vanadio, el titanio, acuérdense que ¿cuántos electrones tiene? 2, ¿verdad? Entonces ese titanio, ese un electrón, puede promocionarse a un subnivel de mayor energía. Entonces ustedes van a observar que la coloración, esa púrpura, el color como púrpura, es debido a la transición electrónica de ese electrón en el subnivel D al nivel de energía mayor, o sea, de un T2G a un EG. Entonces también, esas propiedades debidas a iones de transición ya sabemos que se debe a su configuración electrónica, al tener ese subnivel D incompleto de electrones, desde 1 hasta 9. Pero claro, hemos dicho que ellos son coloreados, pero hay excepciones. Por ejemplo, ciertos elementos complejos, ya dijimos, que de zinc, cadmio y mercurio se comportan más como elementos del bloque P y por lo tanto esos compuestos de esos elementos van a ser incoloros, no van a ser coloreados, como en el caso de estos complejos de cobre, que van a tener una coloración distinta, dependiendo del ligando al cual se coordina. Entonces, los elementos del bloque D, en su mayoría, es que ahí andan, todos son metales. Vemos, ahí se concentran los metales de la tabla periódica. Y las propiedades de estos metales va a explicarse por la fuerza del enlace en estos sólidos metálicos. Como nosotros nos dimos la teoría de bandas el semestre pasado porque no alcanzó el tiempo, nosotros ¿cuántos tipos de orbitales vamos a tener en estos elementos del bloque D? Tenemos los del NS y los del N-1D, ¿verdad? Tenemos 2 tipos de orbitales. Cuando esos electrones en el subnivel NS se traslapan entre sí, forman una banda D. Y cuando los electrones en el subnivel N-1D se traslapan, forman una banda D. Entonces, en la teoría de banda, yo voy a tener lo que es una banda de valencia y una banda de conducción. Entonces, esa banda de valencia va a estar formada por las bandas de tipo S y las bandas de tipo D, que se forma por el traslapo de los orbitales NS y N-1D. Entonces, en esa visualización del enlace con la formación de esas bandas, yo voy a tener bandas de naturaleza enlazante y bandas de naturaleza antienlazante. La ocupación de la banda enlazante por electrones va a determinar, vemos, una mayor fuerza del enlace en estos sólidos metálicos. En cambio, la ocupación de la banda antienlazante, ¿verdad?, por electrones va a determinar una disminución del enlace. Por lo tanto, la fuerza del enlace se hace menor. Entonces, yo voy a encontrar, por ejemplo, que como en el límite del grupo 7, o sea, con el hierro, 3, 4, 5, 6, 7, sí, a partir, sí, con el 7, el manganeso, el tecnecio y el renio, yo voy a encontrar ahí un aumento, o sea, voy a visualizar un aumento de la fuerza del enlace metálico hasta llegar a esa altura, al límite del manganeso y renio. Y luego se va a observar una disminución de la fuerza del enlace. Entonces debemos de pensar que hasta ese límite que se llena la banda enlazante con electrones. Y ya a partir de ahí, como tenemos más electrones en el subnivel D, comienza a llenarse la banda antienlazante. Acuérdense que eso es en términos de teoría de orbitales moleculares. Pero en términos de la teoría de banda, tenemos la banda de valencia y la banda de conducción.
Entonces, claro, esa fuerza del enlace nos va a encontrar. Vamos a determinar, por ejemplo, ciertas propiedades. Por ejemplo, el punto de fusión. Entonces, nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, en los elementos tenemos del bloque S, nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, que los metales son sólidos. Ahí ya sería solamente la formación de una banda de naturaleza S, porque ellos no tienen electrones D. Pero bueno, vamos a ir viendo un aumento, tenemos de el punto de fusión, porque está aumentando la fuerza del enlace. Por lo tanto, vamos yendo hacia, tenemos metales en estado sólido, todos van a ser sólidos, aumentando la fuerza del enlace. Y luego, debido a la disminución de la fuerza del enlace, yo voy a llegar a punto donde ciertos elementos, por ejemplo, en el caso del mercurio, en el grupo 12, va a ser un metal en el estado que va a existir en condiciones normales en estado líquido, el mercurio, porque ahí la fuerza del enlace se hace menor debido a la ocupación de la banda antienlazante. También esto va a repercutir, tenemos de forma, tenemos inversa al radio, a los radios. Acuérdense que mientras mayor sea la fuerza del enlace, ¿cómo va a ser el radio? Menor, ¿verdad? Menor. Entonces vamos a ir hasta el grupo 7, ahí se encuentra, vamos a ir reduciendo hasta llegar al grupo 17, a la altura del manganeso. Se va a encontrar una reducción ahí del radio iónico y luego va a ir, tenemos aumentando, porque la fuerza del enlace se va a hacer menor. Entonces, en el caso de la carga nuclear efectiva, nosotros, ¿qué vamos a observar en este caso? Acuérdense que la carga nuclear efectiva aquí se va a hacer mayor a la esperada, porque todos estos elementos del bloque D, ¿qué involucran? El subnivel D. En la primera serie de transición tenemos el 3D, en la segunda el 4D y en la 6 el 5D. Entonces, la ocupación de estos subniveles, del subnivel D en los distintos niveles de energía por electrones, no hace un efecto de apantallamiento tan pronunciado. Y eso lo que va a hacer es que la carga nuclear efectiva aumente. Y al aumentar, ¿qué pasa con el potencial estándar de reducción? Aumenta, acuérdense, y cuesta más de oxidar. O sea, la capacidad de reducción aumentaría, pero lo inverso, que es oxidar estos metales, se hace más difícil oxidar estos metales. Entonces, por ejemplo, en el caso del hierro y el cobre, ¿qué habíamos dicho con el cobre en ácido clorhídrico? ¿Él se oxida? En el caso del cobre, el poder, ¿dónde radica el poder oxidante del ácido clorhídrico? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, ¿dónde radica el poder oxidante del ácido clorhídrico? En el ion hidrogenoide, acuérdense, el ion hidrogenoide que pasa de H+ a hidrógeno elemental. Entonces, no tiene suficiente poder, claro, ese cobre, el estado de oxidación se hace más positivo, porque, bueno, ahí él pertenece a la primera serie de transición. Ahí se está llenando es el subnivel 3D. El 3D se está llenando de electrones. Ahí el subnivel 3D tiene 10 electrones. Pero ¿cuál es el efecto de apantallamiento de esos 10 electrones en el subnivel D? Es casi mínimo. Por lo tanto, ahí eso hace que aumente. Hay un aumento en la carga nuclear efectiva del cobre y el potencial redo estándar se hace mayor. Entonces cuesta más de oxidar. Entonces, para el caso de oxidar el cobre,
¿qué utilizaría? ¿Un ácido no oxidante o un ácido oxidante? Un oxidante. Es un oxidante, por ejemplo, el ácido nítrico. Tienen que ir estudiando porque se le va a ir juntando todo el material. Eso lo acabamos de ver ayer. No sé por qué no se acuerdan. El cobre más el ácido nítrico. Entonces, entonces si el cobre pasa de cobre 0 a cobre 2 más, pero ya ahí el carácter, yo no sé qué están pensando ustedes. Miren que yo hablo, les digo las cosas y hablo. Mire que yo no es por vanagloriarme, yo estoy dando un curso, una maestría, comencé una maestría en entornos virtuales. Ustedes vieran el desorden de esa maestría. Los profesores ni se enteran, ponen los trabajos, no explican, y uno tiene que defenderse. No explica nada. Todo es instrucciones, y ya uno tiene que hacer todo el trabajo. Les pone uno correo, no contestan. Yo que les explico. ¿Cómo ustedes quieren aprender química? O sea, si yo no doy clase y les pregunto, van a decir, mire, este profesor es un fresco. O sea, si doy clase y le estoy insistiendo, yo sé. Entonces yo no sé qué hacer. Ustedes tienen que estudiar porque yo no voy, ¿cómo van a pasar un curso donde usted no estudia? Y ustedes esperan lo último o esperan el día del examen y dependiendo de lo que yo les ponga a buscarlo en ese momento. Así no se estudia. Y ya le pongo el ejemplo. Yo estoy dando una maestría y el profesor no explica nada de nada. Todo lo tiene que hacer el estudiante. Entonces ustedes tienen que ponerse en las pilas porque si no, no hagan la diferencia. Hagan la diferencia porque si no, no sé qué va a pasar con este país. Entonces, en el caso del cobre, cuando yo lo trato con ácido nítrico, ahí el poder oxidante del ácido, que en este caso sería un ácido oxidante y no oxidante, ¿es donde radica? ¿Dónde radica el poder oxidante? En el anión, en un ácido oxidante. Claro, en el anión, el ion nitrato, ¿verdad? En el ion nitrato, que es el que permite la oxidación del cobre, de cobre 0 a cobre 2 más. Entonces ya en el caso del ion nitrato, ahí entonces el nitrógeno pasa de un estado de oxidación 5 más a un estado de oxidación menos positivo, ¿verdad? Formándose un óxido. Eso lo han hecho en el laboratorio, que es un óxido que tiene cierta coloración, como café. Entonces, tanto el hierro y el cobre se oxidan en el aire en presencia de humedad, o sea, en presencia de agua. Ya ustedes saben, por ejemplo, en el caso del hierro, el hierro para que alcance el estado de oxidación 3 más es a través del oxígeno, del aire. ¿Vemos? Alcanzamos la oxidación a través, utilizando un ácido oxidante como puede ser el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, pero luego, entonces, para llegar a ese estado de oxidación más positivo, 3 más, es con la ayuda del oxígeno del aire. Claro que es una reacción lenta cinéticamente. Entonces, los metales de la segunda y la tercera serie de transición. ¿Les quedó claro eso de la segunda y la tercera serie de transición? ¿Cuáles son los metales de la primera serie de transición? Acuérdense que esto es, ahora yo se les voy a colgar, esto es que ustedes cada cosita de la diapositiva, ustedes la investiguen, la trabajen. Yo en mis tiempos de estudiante, ningún profesor me dio este material. Esto no se trataba en la química inorgánica. Se trataban muy pocos contenidos. Todo esto es ahora que se está dando, en mi caso. Pero esto yo no lo estudié cuando era cuando era estudiante. A mí nadie me explicó esto. Acuérdense que ustedes son los que tienen que ser su propio docente. O sea, uno los, vamos a decir, les facilita, pero ustedes tienen que ganarse las cosas, estudiando ustedes mismos. Yo no puedo estudiar por ustedes.
Entonces, vamos a ver si están claros. ¿Cuáles son los metales de la primera serie de transición? El escandio, titanio. Sí, pero electrónicamente, ¿qué es lo que les dice que sean metales de la primera serie de transición? Los que tienen los orbitales 3D. Claro, lo que tiene, o sea que representan aquellos metales donde se está llenando es el subnivel 3D, desde un electrón, comenzando con el escandio, hasta 10 electrones en el subnivel D en el caso del zinc. O sea que ahí se está llenando es el subnivel 3D y el 4S está completamente lleno. Pero ahora es en la segunda serie de transición, es el mismo subnivel D que se está llenando, pero ya no está en un nivel de energía 3, sino 4. Y en la tercera entonces sería el 5D. Eso es lo que nos está diciendo la primera, segunda y tercera serie de transición. Entonces, en este caso, de la segunda y la tercera serie de transición, los potenciales son más grandes. Claro, ya lo hemos dicho, pero si ustedes se van a la tabla periódica y en los de la tercera serie de transición, nosotros ya tenemos el lantano, ¿verdad? Con número atómico 57. Entonces, el lantano con número atómico 57 le sigue al lado el hafnio, ¿verdad? El hafnio. Pero nosotros vamos a encontrar que entre el zirconio que está por arriba del hafnio, hay 32 elementos. 32 elementos donde el número atómico va a ir aumentando progresivamente. Pero tenemos que tomar en cuenta que a partir del lantano con número atómico 57, ¿cuál es el subnivel que se empieza a llenar? El F, ¿verdad? El F. Exacto, en un nivel de energía 4. Entonces tenemos 14 electrones en ese subnivel F que van a acentuar que ese efecto de apantallamiento sea más reducido todavía. O sea, que la carga nuclear efectiva va a aumentar. Entonces eso va a tenemos una consecuencia en los radios atómicos, que va a haber lo que se llama la contracción lantánida, que lo vamos a ver inmediatamente en la siguiente diapositiva, que los radios no van a ser tan grandes como esperaríamos. Por lo tanto, las energías de ionización van a ser mayor. Va a costar más y eso se traduce pues en un potencial de reducción más grande y son más resistentes a la oxidación. Estos metales se van a hacer más nobles, más inertes. También yo les quería decir que a partir pues, o sea, en la tercera serie de transición, yo voy a encontrar los metales más densos, que son el osmio y el iridio, porque ha habido, o sea, a mayor número atómico hay un incremento en la masa molar del elemento, pero también, como yo le estoy diciendo, también hay una contracción en el tamaño de los átomos. O sea, los átomos se hacen menos grandes de lo que esperaríamos, más pequeños. Y cuando ellos se disponen en un espacio, determinando una red cristalina, determinaría entonces, acuérdense, una relación de masa-volumen, entonces mayor. Al ser subradios atómicos menores, entonces eso determina un volumen menor. Y por lo tanto las densidades serían las más altas. Entonces los dos metales con densidades más altas sería el osmio y el iridio. Entonces, porque ahí ha habido un aumento progresivo de lo que es la masa molar y que en unión a una disminución en el radio atómico, entonces determina una relación de masa-volumen mayor y por lo tanto una densidad más alta. Entonces es lo que yo les decía, entre las analogías y diferencia entre los elementos del cuarto periodo y los otros, tenemos lo siguiente. Por ejemplo, en el caso, vamos a ver primero para los elementos del grupo 3. Ahí sí se observa, tenemos un aumento progresivo del radio atómico, ahí del escandio al lantano. Pero si nos vamos ya
al grupo tenemos que está al lado, el grupo 4, con el circonio, el titanio, perdón, el circonio y el hafnio, ya entonces vamos a ver lo que yo le decía, cuando me desplazo del circonio al hafnio, ha habido una contracción del tamaño. Ahí yo tuve que hacer una corrección porque ahí decía 1,60 y en realidad es 1,80. Entonces del circonio, a pesar de que el hafnio está en más abajo en el grupo, tiene un tamaño menor. Entonces es lo que yo le decía. Esto tiene su explicación por la contracción lantánida, en la cual tenemos esos 14 electrones, tenemos que están ocupados ya, porque acuérdense que el hafnio tiene número atómico 72. Entonces ahí tenemos entre el lantano y el hafnio los 14 elementos de la serie lantánida, del cerio hasta el lutecio. Entonces el efecto de apantallamiento es tan pobre que no se ve contrarrestada ese aumento del número atómico, es decir, del número de protones, que es el que va a determinar la carga nuclear. Pero acuérdense que como eso tenemos que diferenciarlo con una constante de apantallamiento, que ahí es muy pobre, y por lo tanto la carga nuclear efectiva es mucho mayor a la esperada, y por lo tanto el tamaño disminuye. También en el caso de los elementos, bueno, ahí los elementos del cuarto periodo, al ser sus radios menores, entonces soportan un número de coordinación menor, o sea, igual o menor a 6. Pero en cambio los que pertenecen al quinto y al sexto periodo, al ser sus radios relativamente más grandes, entonces hacen que su número de coordinación aumente a un número más alto. Y ahí les he puesto algo muy que ustedes tienen que tener en cuenta. Los complejos de cobre 1, plata 1 y oro 1 siempre son complejos lineales, cuyo número de coordinación es 2. Es una constante en el tipo de complejo que formen estos iones. Acuérdense que el cobre, la plata y el oro pertenecen al grupo 11. Al bajar en el grupo aumenta la tendencia a formar, o sea, el enlace metal-metal. Entonces ellos se estabilizan de esa forma. Es lo que llamamos el dímero, ¿eh? Formación de un dímero. Entonces el radio al aumentar, los orbitales se hacen más difusos y facilita lo que es el solapamiento de los orbitales, lo que es el enlace covalente, o sea, para la formación del enlace metal-metal. Ya veíamos en los diagramas de Frost que el cobre 1+ es poco estable como ion. Entonces él se estabiliza formando sales insolubles o formando complejos. Los complejos lineales que son con número de coordinación 2, o se estabiliza formando un precipitado. Y ya veíamos en las presentaciones anteriores la facilidad que tienen los elementos del grupo 5 y 6 de formar polioxoaniones. Y en el caso tenemos de el cromo, ya veíamos que en su estado de oxidación más alto se estabiliza formando lo que son los oxaniones cromato y dicromato, y que ellas representan un equilibrio ácido-base. Dependiendo del pH yo voy a tener la forma cromato o la forma dicromato, pero la forma más estable del cromo es la forma 3+. En cambio la forma más estable del molibdeno y el wolframio son las 6, ¿verdad? Son estables, el estado de oxidación 6. Por lo tanto, el molibdeno 3 y el wolframio 3 actúan como agentes reductores, estabilizándose para formar entonces el estado de oxidación 6+. Peleando cada rato y entonces una relación de eso. Ya les decía que los metales del bloque D presentan una gran variedad de estados de oxidación, pero no todos son estables. Por ejemplo, la formación de complejos puede estabilizar un estado de oxidación. Ya lo veíamos en el caso del comienzo de la presentación, que el cobalto 3+ forma un complejo con el amoníaco más estable por la constante de formación mayor que el cobalto 2+. Acuérdense que por la interacción duro-duro.
el cobalto 3+, a ser un ácido duro, forma un complejo más estable con el amoníaco, cuyo átomo donador, el nitrógeno, se clasifica como una base dura. Entonces, al ser más estable, tenemos ese complejo, se hace más resistente, tenemos a la oxidación, ¿ah? A la reducción, perdón, de cobalto 3+ a cobalto 2+. Entonces, por lo tanto, el potencial disminuye de 1,84 a 0,1 voltio. También ya le decíamos la estabilización del cobre 1+, formando, tenemos un sólido, por ejemplo, el óxido de cobre 1. Y ya se le había dicho que cuando se forma el ion del metal del bloque D, se pierden primero los electrones del subnivel S y luego del subnivel D. Eso lo tienen que tener en cuenta. No es que si yo tengo la configuración electrónica del cobalto 3d7 y 4s2, ven que primero se llena el 4s y luego el subnivel D. Pero al formar el ion, primero se pierden los del subnivel S y luego los del subnivel D. Es todo lo contrario. Entonces, lo que yo les decía con respecto a que no, o sea, todos los elementos de transición son elementos del bloque D, pero no todos los elementos del bloque D son elementos de transición. Y aquí se les muestra, pues, de forma gráfica esa diferencia. Ya veíamos ayer que del cromo, ¿cuál es el estado de oxidación más estable? Este es el diagrama de Frost del cromo. El 3+. El 3+. Por lo tanto, siempre que tengamos el cromo en su forma 6+, va a actuar como un fuerte agente oxidante. Vemos oxidando otra sustancia y reduciéndose él a cromo 3+. Por ejemplo, en la reacción de descomposición del dicromato de amonio, ahí el cromo alcanza ese estado de oxidación, esa reacción de descomposición, y en muchas otras reacciones redox. En cambio, a medida que yo voy descendiendo en ese grupo, que es el grupo 6, ¿qué ocurre con el estado de oxidación? El máximo, que es el estado de oxidación del grupo, que denota el número del grupo, se hace más estable, ¿no es así? Ven que en el caso del wolframio, el estado de oxidación 6+ es el más estable. Por lo tanto, si yo tengo el estado de oxidación 3+, como decía la diapositiva anterior, él va a actuar como un agente reductor fuerte. Vemos que permite entonces la oxidación del wolframio de 3+ a 6+. Y también les mencionaba ayer que la diferencia más drástica se da al desplazarnos de la primera serie de transición a la segunda, o sea, del cromo al molibdeno. Y ya entonces del molibdeno al wolframio el cambio tenemos es menor en cuanto a la estabilidad del estado de oxidación 6+. También esto aparecía en la presentación anterior, que era de las reacciones redox. ¿Qué les habíamos dicho? Que a partir del número del grupo 8 no se puede alcanzar el estado de oxidación, inclusive en el caso del hierro. En el caso del manganeso, el hierro pertenece al grupo 8, el manganeso pertenece al grupo 7 y el cromo al grupo 6. Ven que alcanzar ese estado de oxidación tan positivo no es factible termodinámicamente. Y después del hierro, o sea, el grupo 9, 10, 11 y 12, es imposible alcanzar ese número de oxidación, o sea, 9, 8, 10, 11 y 12, se hace imposible. Entonces, en el caso, entonces ellos van a actuar como agente oxidante fuerte, estabilizándose a un estado de oxidación menor. Entonces, con respecto a estos elementos de la primera serie de transición, yo voy a encontrar algunos que se estabilizan formando el estado de oxidación 2+. Por ejemplo, en el caso del cobalto, también en el caso del níquel, ¿verdad? En el caso del manganeso también, el estado de oxidación 2+ es el más estable.
Pero ¿cuál es el más estable en el caso del manganeso 3+? Perdón, de 3+. Ahí tenemos el titanio, tenemos el vanadio, también tenemos el manganeso, y sí serían eso. Entonces, también Profe, disculpe, ¿y el escandio? El escandio, acuérdense que en el escandio es, como asimismo veíamos que no hay una anomalía en el aumento del radio atómico a medida que yo voy descendiendo. Acuérdense que con respecto al radio atómico, veíamos que ahí va aumentando del escandio al lantano, ¿va? Ahí igual, ese es el estado de oxidación, si lo ven, siempre el escandio alcanza es un estado de oxidación 3+, o sea, perdiendo los del subnivel S y el único que tienen el subnivel D. Ese sería el más estable. Ahí no hay tutía. Siempre el escandio, por lo general, igual que el lantano, sus disoluciones van a tener, o sea, su compuesto, perdón, el estado de oxidación 3+. Pero ya en el caso, por ejemplo, del titanio y vanadio, que tienen una gran cantidad de otros estados de oxidación, el estado de oxidación más estable es el 3+, como lo ve en el diagrama de Frost. El titanio 3+ es más estable que el 4+ y el 2+. Entonces vamos, sí, antes de seguir, porque vamos a terminar ya, no tuvimos tiempo de... También les quería decir que con respecto, por ejemplo, al alcanzar, no existe una correlación entre la capacidad que tiene el metal para alcanzar el estado de oxidación del grupo y la facilidad que tiene el metal para alcanzar un estado de oxidación intermedio. ¿Entendieron esa frase? O sea, que no existe una correlación entre la capacidad que tiene el metal para alcanzar el estado de oxidación del grupo y la facilidad que tiene de oxidarse para alcanzar un estado de oxidación intermedio. ¿Cómo se lo explico? Mira, el hierro, ya veíamos que el hierro, ¿cómo se puede oxidar a hierro 2+? Que no es el estado de oxidación del grupo. ¿Cómo se oxida? A 2+. Utilizando una disolución de ácido clorhídrico, ¿no es así? Entonces pasa de hierro 0 a hierro 2+. Y luego puede pasar a hierro 3+, oxidándose con... ¿Y cuál es la sustancia que va a participar ahí oxidando el hierro 2+, hierro 3+? No va a ser con el ácido clorhídrico, sino en presencia de el oxígeno. Del oxígeno. Y luego ahí, eso es lo máximo que puede alcanzar el hierro. Él no puede alcanzar ese 8, ese estado de oxidación 8+. Pero si ustedes se van a los congéneres que están por debajo del hierro, que es el rutenio y el osmio, miren que ni el rutenio ni el osmio son atacados por el ácido clorhídrico, pero sí por el oxígeno molecular que permite su oxidación hasta 8+. Miren eso. Entonces eso es lo que nos está diciendo, pues, que el hierro tiene una facilidad para alcanzar un estado de oxidación intermedio, que es 2+ y 3+, con el uso del ácido clorhídrico y el oxígeno del aire, pero no puede alcanzar el máximo. En cambio, el osmio y el rutenio pueden alcanzar el estado de oxidación máximo, que es el estado de oxidación del grupo, que es 8, pero no pueden alcanzar el estado de oxidación intermedio, que es 2+ y 3+. Entonces eso es lo que le está diciendo esa frase. Vamos a seguir. Bueno, aquí yo lo que le decía de los elementos que tienen carácter noble, ¿eh? Por ejemplo, aquí tenemos los elementos que son de la segunda y la tercera serie de transición, el rutenio, rodio, paladio, osmio, iridio, platino. Y acá en el grupo 11 tenemos el cobre, la plata y el oro. Todos son resistentes, tenemos en cierto sentido a la oxidación. Por ejemplo, en el caso del platino, ya lo veíamos, y el oro son atacados con el agua regia, formando entonces ya ustedes saben, el platino se oxida a
platino 4 y el oro a oro 3+. Entonces, con el uso de esta mezcla de agua regia, donde ya ustedes saben que el cloro es el agente oxidante y la formación del cloruro de nitroxilo es el que aporta los iones cloruro que se coordinan al metal, reduciendo su potencial redox. Entonces, reduciendo su potencial redox y permitiendo entonces la oxidación del metal. Y aquí terminamos. ¿Alguna pregunta? Esto lo vamos a ir retomando en la práctica. ¿Alguna pregunta? Entonces, la otra semana vamos a iniciar con el capítulo ya de los compuestos de coordinación, donde ya entonces, pero claro, ya hemos estado hablando seguidamente de los compuestos de coordinación. Muchas veces hemos mencionado eso, ya entonces vamos a ir afianzando todos los conceptos que hemos venido diciendo, hasta terminar con la teoría de orbitales moleculares y la teoría del campo cristalino. Vamos a ver quiénes llegaron tarde. Cedeño Susa. Presente, profesor. Bien. Liu Claudia. Presente. Bien. Sotero Jennifer. Presente. Bien. Keritni Whitney. Presente, profesor. Bien. Bueno, pero los que llegaron tarde, ¿ah? Entonces, sigan los consejos, revisen el material, porque las cosas se repiten una y otra vez, se lo menciono, pero ustedes no anotan. Entonces, lo mismo, ya se lo dijo una estudiante, lo mismo se lo preguntó en el examen y luego no contestan porque no han enfatizado en eso. Entonces, de eso viene el examen. En la medida que ustedes retomen el material, lo afiancen, entonces van a responder bien. Entonces quedamos así. Yo le voy a colgar todo este material y la parte ya del folleto 2, que es de las propiedades periódicas, de la periodicidad de las propiedades químicas y lo que viene después. Entonces quedamos así hasta la próxima semana. Okay. Profe, dígame. Usted iba a hablar sobre lo de la presentación que tenemos del bloque D, si no me equivoco. No. Ustedes formen sus grupos de trabajo. Acuérdense que son, ¿cuántos grupos? Son 10, ¿verdad? 10 grupos de los elementos del bloque D, que van desde el grupo 3 al grupo 12. Entonces, como ustedes son 10, tendríamos que son 10 grupos. 10 grupos para que toquen todos los grupos. ¿Y ustedes son cuántos? 33 estudiantes. Bueno, ya un estudiante son 32. Si son 32, entonces para que hayan 10 grupos, entonces serían de 3 integrantes. 10 por 3, 30. Entonces habría 10 grupos de 3 estudiantes y 2 de 4. Sí, porque hay 32. ¿Me entendió, Tabata? Sí, profe, pero ustedes pueden formar los grupos voluntariamente por afinidad. Pero también ahí está el caso de que más de un grupo quiera más de un grupo de estudiantes quiera el mismo grupo de elementos. Entonces ahí lo que se haría un sorteo. Pero entre ustedes comuníquense a través del WhatsApp del grupo y digan, bueno, yo estoy interesado, yo estoy formando grupos con otros 2. Acuérdense que pueden ser de 3 o 4. Va a haber 2 grupos que estén integrados por 4 integrantes. Entonces, eso es al final, la última semana del semestre, que dicen sus presentaciones. Entonces van a ver, ya ustedes ahí comunican que están formando grupos y digan qué grupo van a desarrollar. Y si nadie quiere ese mismo grupo, ustedes pueden tomarlo. Pero comuníquense entre ustedes para que ya vayan trabajando esa presentación. Porque ahora mismo se acaba el semestre, el tiempo pasa rápido. Entonces tienen que ir desarrollando esa presentación de manera
de manera cómoda, vayan poquito a poquito, vayan haciendo. Acuérdense que se les evalúa es la presentación. Ustedes no me tienen que mandar ninguna monografía, nada. Solamente su participación cuando ustedes hablen y la misma presentación de PowerPoint. Entonces vayan trabajando eso poco a poco y no hasta el final. Ya les dije, haciendo énfasis en todo lo que vamos desarrollando durante el semestre y haciendo también, puntualizando la química que presentan esos elementos. Y claro, explicándole en base a todo lo que hemos estado viniendo desarrollando durante el semestre. ¿Les quedó claro eso? ¿Les quedó claro? Tienen que formar sus mismos grupos. Miren, yo en la maestría me pusieron a formar grupos. Yo tuve que contactarme con otras participantes para formar grupos. Y ya entonces vamos a ir trabajando y luego ya presentar, porque ya yo le estoy diciendo, los profesores no explican nada de nada. Todo lo tiene que hacer el estudiante. Los profesores no explican. Entonces, ahora lo que ustedes tienen que hacer es formar su grupo de trabajo y en base a esos grupos, entonces, escojan un tema, un grupo de elementos y si nadie más está interesado en ese grupo, ya ustedes vayan trabajando sobre ese grupo y al final ya les toca puntualizar, vamos a decir, ya tienen todo encaminado y repasar todo muy bien y hacer su presentación de manera excelente. Entonces quedamos así, jóvenes. Entonces vamos a ver si ya la otra semana ya hayan formado esos grupos para irlos anotando en la libreta. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, quedamos así hasta el jueves. Hasta luego, profe.